Ahora es el turno de don Rodolfo Pisa. Empieza haciéndole la consulta, la pregunta a don Luis Guillermo Solís. Adelante. Don Luis Guillermo, muchas gracias. Los costarricenses saben que el Partido Unidad Social Cristiana se opuso en los últimos años al paquetazo de impuestos que quiso establecer el Gobierno de Liberación Nacional con el apoyo denodado del Partido Acción Ciudadana, su partido, que incluso rompió una alianza parlamentaria para garantizar ese acuerdo de paquete de impuestos. ¿Qué opina usted de ese paquete y el aumento que quiso del impuesto de ventas que pagan todos los costarricenses? Muchas gracias, don Rodolfo. Lo que opino es que esa propuesta fiscal es el pasado. En el futuro, lo que hemos dicho en el plan de este próximo gobierno del PAC, el primero en la historia del partido, es que durante los primeros 2 años del mismo no va a haber impuestos, precisamente porque la experiencia ha demostrado que todos los intentos anteriores fueron fallidos, entre otras cosas porque él y la contribuyente no tuvieron la tranquilidad necesaria para pagar con gusto, si es que se puede pagar con gusto un impuesto, entendiendo que este era bien gastado por el gobierno. En el pasado, varios gobiernos de Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana, su partido, don Rodolfo, intentaron muchas formas distintas de cobrar más impuestos y todas ellas fracasaron. Nosotros queremos que en estos 2 años le garanticemos a la gente que los impuestos que ya se recaudan se gastan bien y se recogen bien y que además se lucha contra la corrupción. Una vez que hayamos garantizado eso al pueblo de Costa Rica, es decir, que la plata que todos estamos poniendo para obra pública, para escuelas, para salud, para infraestructura, para seguridad, se gasta bien, podamos pedir más en un sentido progresivo, es decir, para que aquellas personas que ganan más, paguen más y no menos. Y hemos dicho que hay ciertamente algunos impuestos, como el impuesto sobre las ventas, que es claramente regresivo, que está en contra de esa filosofía y que convendría movernos de ahí a un impuesto sobre el valor agregado, con excepciones a educación y salud, para que podamos recaudar con mejor calidad. 30 segundos, don Rodolfo. Muchas gracias, don Luis Guillermo. Me alegra de verdad que ahora usted defienda lo que hemos defendido nosotros. Nosotros no creemos en los paquetes fiscales. Creemos que es necesario primero contener el gasto superfluo, contener los gastos corruptos y el gasto ordinario, y que debemos enfocarnos en mejorar la recaudación. Y después sí, podremos discutir proyecto por proyecto, pero de cara a los costarricenses y en consenso con todos los costarricenses, en diálogo con los empresarios, en diálogo con los trabajadores. 30 segundos, don Luis Guillermo. Sí, a mí me hubiera gustado que los gobiernos de don Rodolfo, utilizando ese criterio, hubiesen hecho una reforma tributaria como la que este país merece en ocasiones anteriores, pero han gobernado varias veces y no lo han hecho. Y a mí me hubiera gustado precisamente porque creo que, en efecto, el país necesita de mayores ingresos para el gobierno del país para invertirlos en aquello que más necesita la gente. Y creo que debe hacerlo una vez que se haya dado la seguridad de que esos recursos se gastan bien, no antes. Don Rodolfo, su pregunta ahora a don Otto Guevara. Don Otto, usted se ha firmado ahora prácticamente un candidato social cristiano. Prácticamente ha dicho que ya un sector muy pequeño, pero un sector del social cristianismo está con usted. Que usted gobernaría con los social cristianos. ¿Usted tiene pensado nombrar a algunos libertarios en su gabinete? Nosotros en el 2005 hicimos una reforma importante en el partido cuando lo movimos más hacia el centro y las personas más radicales del partido se fueron. Luego, más tarde, en el 2012, luego de unas discusiones durante casi un año, nosotros reformamos nuestros estatutos para incorporar en los estatutos nuestros principios de la doctrina social de la Iglesia, complementándolos con los principios que ya existían del liberalismo. Por ejemplo, pusimos como primer postulado de nuestros principios ideológicos la dignidad de la persona humana. Todo debe girar en torno a la persona humana. Un
un principio fundamental de la doctrina social de la Iglesia. Por otro lado, lo complementamos con el concepto de libertad con responsabilidad, principio liberal, pero que también tiene asidero en los principios cristianos de libre albedrío. También incorporamos el principio de la acción subsidiaria del Estado, la igualdad de derechos, todos somos hijos de Dios, la igualdad de derechos. Esos postulados, los postulados liberales y también estos otros inspirados en la doctrina social de la Iglesia, hoy son lo que es nuestro partido, un partido que le ha abierto los brazos a aquellas personas que defienden estos postulados social cristianos. Son bienvenidos en nuestro partido porque abrazamos esos postulados junto con los liberales. Así que, don Rodolfo, pretendemos hacer un gobierno de unidad nacional donde van a tener cabida personas que vienen de la unidad, personas que vienen del Partido de Acción Ciudadana, personas de la sociedad civil que no tienen militancia en ningún partido político, porque vamos a hacer un gobierno de unidad nacional para beneficiar a todos los costarricenses. Don Rodolfo. Sí, muchas gracias, don Otto. Parece que es conveniente recordar que usted si barniza el playbook no lo convierte en madera fina. Parece que el social cristianismo tiene unos valores y unos principios que requieren más trabajo de parte del libertario para asumirlos plenamente. Me alegra que vaya en esa dirección, pero pues me parece que le falta mucho camino para recorrer y para recuperar los valores históricos del social cristianismo. Don Otto. Viera, don Rodolfo, que nos sentimos muy contentos con esa reforma que hicimos, porque nos permite ver a los costarricenses y decirles: nosotros somos un partido liberal de centro, liberal moderado, que incorporó lo mejor de la doctrina social de la Iglesia con los principios liberales que nosotros traíamos. Hoy el movimiento libertario es un partido maduro, con buena gente, con un buen equipo ya para gobernar, que lo vamos a fortalecer con personas que vienen de otro lado, de la sociedad civil, de otros partidos políticos, para hacer un gobierno de unidad nacional que nos beneficie a todos los costarricenses. Buscamos el bienestar de cada una de las personas en nuestro país y eso lo vamos a hacer en los próximos 4 años. Gracias, don Otto. Don Rodolfo, su pregunta para José María Villalta. Don José María, usted ha planteado varias propuestas impositivas y a mí me interesa especialmente conocer a cuáles artículos le meterían impuestos, cuáles son esos artículos de lujo a los que le meterían impuestos en un paquete propuesto por su gobierno. Y otra pregunta de camino: ¿qué sintió usted cuando el PAC rompió la alianza para apoyar el paquetazo de impuestos? Bueno, gracias, don Rodolfo, porque esta pregunta me permite contarle a los costarricenses un poco más sobre nuestra propuesta tributaria, que es una propuesta que busca la justicia tributaria. Nuestro sistema es totalmente injusto. La mayor parte de los impuestos los paga la clase trabajadora, la clase media, la gente cuando compra bienes y servicios, y hay un montón de huecos en la legislación que no permiten que los que más tienen contribuyan de acuerdo con su riqueza. Se han dicho algunas afirmaciones que son totalmente falsas, como que queremos ponerle impuestos a los call centers o que se vayan las zonas francas. Totalmente falso. Lo que hemos dicho más bien es que deben revisarse participativamente los esquemas de incentivos para que más inversión extranjera se instale en las zonas de menor desarrollo relativo y para que haya más encadenamientos productivos con las empresas locales. Es increíble las cantidades de cosas que han dicho. El otro día decían también que queríamos que se fueran las fincas bananeras. No, se trata de que la producción agropecuaria esté respetando la legislación laboral, las normas de seguridad social, la normativa ambiental. En este caso es igual. Lo que estamos planteando es que, así como hay que reformar la ley del impuesto para que los ricos paguen de acuerdo a su riqueza, también debería establecerse un IVA diferenciado, como en muchos otros países, donde aquellos bienes de consumo suntuario hay que definir técnicamente en consulta con la administración tributaria, que consumen prioritariamente el decil de la población, el 10% de la población más rica, paguen un poquito más. Gracias. Eso es lo que hemos impulsado. Gracias, don Rodolfo. Muchas gracias, don José María, pero no me contestó a cuáles artículos meterían impuestos y cuáles los consideran suntuarios. Yo me pregunto si serían las computadoras, si serían los teléfonos, si serían los plasmas, porque eso es lo que aspiran todos los costarricenses hoy, incluso en las clases más populares, a adquirir para mejorar sus condiciones de vida. Y es fundamental en eso ser muy transparente, decirle al pueblo de Costa Rica cuáles son esos artículos en concreto a los que le meterían mayores impuestos. Bueno, ya que don Rodolfo me da la oportunidad de hablar sobre artículos concretos y no especular,
pues le puedo decir que no estamos pensando en nada de eso que usted menciona, no estamos pensando ni en los televisores de plasma, ni en las computadoras, ni en los teléfonos, ni en bienes que se necesitan para la vida cotidiana. Estamos pensando efectivamente de artículos de lujo que no consume la inmensa mayoría de nuestra población, como existe en la mayoría de países europeos y varios latinoamericanos, una canasta diferenciada donde la tarifa del IVA es distinta según el tipo de bien del que estemos hablando. Modernizar nuestro sistema tributario, pero con justicia social. Don Rodolfo, su turno para preguntarle a don Johnny Araya. Don Johnny, a pesar de las críticas, al final me alegra que usted ahora esté preocupado por el bono alimentario. Tengo claro que no alcanza ni para comprar el casado, pero debo decirle que me alegra que ahora esté preocupado por eso, porque el hambre no espera. ¿Por qué aumentó la cantidad de pobres y de desempleo en el gobierno de su partido en los últimos 8 años y ahora tenemos que creerle que eso va a cambiar como por arte de birlibirloque? Quiero decir que uno de los temas de los que he venido hablando con más insistencia tiene que ver con el tema de la pobreza y tiene que ver con el tema del crecimiento de la desigualdad en Costa Rica. Desde que participé en la campaña anterior, en la precampaña interna del partido, vengo hablando de que el país necesita un ajuste en el modelo de desarrollo. Y necesita un ajuste del modelo de desarrollo porque reconozco que a pesar de que Costa Rica es un país exitoso en muchos campos, en lo económico, Costa Rica ha venido creciendo a pesar de la crisis internacional, la crisis financiera. Ya se desearan países europeos o Estados Unidos tener el nivel de crecimiento que tiene Costa Rica, pero no hemos logrado superar los niveles de pobreza y bajar la brecha social. Y públicamente he dicho, el Partido Liberación Nacional tiene que recuperar sus raíces socialdemócratas, y hemos colocado el tema de la equidad en el corazón de nuestra propuesta. Y por eso, al igual que Liberación Nacional en el pasado creó asignaciones familiares, creó el IMAS, creó el programa Avancemos de Cuido, nosotros hemos propuesto para el próximo gobierno un proyecto que se llama Costa Rica Solidaria, para crear ese bono alimentario para las 340,000 personas que en Costa Rica viven en condición de extrema pobreza. Pueden tomar los recursos para que al cabo de los 4 años no haya un solo costarricense viviendo en condición de extrema pobreza. 30 segundos, don Rodolfo. Sí, muchas gracias, don Johnny, pero me parece que no debe seguir escondiendo el rabo del partido. Me parece que hay una responsabilidad compartida con el partido y el gobierno. Quiero recordarle que en el último gobierno social cristiano Costa Rica tenía menos pobres, tenía mucho menos nivel de desempleo, tenía bastante más equidad, tenía equilibrio fiscal, y eso ha venido a dar al traste en los últimos 8 años. Quiero recordarle que la última gran caída de la pobreza del 27 al 21% ocurrió en un gobierno social cristiano. 30 segundos, don Johnny. Es muy importante reiterar el reconocimiento de que eso es para nosotros, el tema de la pobreza y el tema de la desigualdad, los retos más importantes. Sin embargo, ciertamente Costa Rica es uno de los países de América Latina con menor nivel de pobreza, y eso no lo podemos pasar por alto. Sin embargo, de ninguna manera eso puede servir para que estemos tranquilos. Mientras exista un 20% de la población en condición de pobreza, para nosotros, para el Partido Liberación Nacional Socialdemócrata, eso va a ser un reto muy importante.